muchos países donantes están llegando a la conclusión, coincidente con la crisis, pero que ya se venía gestando anteriormente, de que hay que buscar una mayor eficacia de la ayuda y sobre todo una mayor calidad de los recursos empleados, de tal manera que se pueda hacer más con lo mismo e incluso con menos. Esto no quiere decir que los recortes en sí mismos estén justificados, es decir, yo creo que ahí no se trata de hablar de posibilidades, sino de prioridades, y si se tienen en cuenta estas prioridades, evidentemente la cooperación internacional para el desarrollo no ayuda, que es otro de los cambios conceptuales que se está gestando, pues debería mantenerse al menos, y si no, focalizarla de manera más eficaz en aquellos países que más los necesitan. Vivimos en un mundo cada vez más urbano, es decir, la mayoría de la población está viviendo ya en ciudades grandes, medianas y pequeñas. Bueno, en la medida que la mayor parte de la población vive en ciudades, querrá decirse que proporcionalmente el número de pobres va a ir creciendo también en las ciudades. Entre otras cosas, y esto es muy importante de tener en cuenta, porque no solo la mayoría de la población está en las ciudades, sino que el crecimiento de la población urbana es muy superior al crecimiento medio de la población. O sea, hay ciudades en el mundo que están creciendo al 3 y al 4%, eso quiere decir que duplican la población en apenas 25 años. Mientras el promedio general de la población está creciendo a ritmos ya mucho menores. El informe de este año de UNICEF, del año 2012, insiste repetidamente en la necesidad de cumplir con el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, que exige a los gobiernos el máximo celo en el registro de los nacimientos, porque hay cifras realmente preocupantes. Casi un tercio, se calcula que casi un tercio de los niños y niñas que viven en zonas urbanas no están registrados al nacimiento. Incluso en países de Asia y de África esa proporción se eleva a casi la mitad. Este no conocimiento de la edad exacta y de la falta de identidad registral le crea enormes problemas y aumenta su vulnerabilidad a ciertos abusos muy importantes, como el del trabajo infantil, el de incluso los matrimonios forzados a primera edad, etcétera, etcétera. Esta necesidad de cubrir ese vacío enorme del registro civil de nacimientos es uno de los objetivos más importantes de ese criterio de mayor visibilidad de los niños y niñas en las zonas urbanas como punto de partida para entrar con políticas públicas que corrijan las desigualdades de condiciones de vida. UNICEF ha hecho en eso una labor muy interesante de propiciar lo que llaman ciudades amigas de los niños, ¿no? Con eso, ¿qué quiere decirse con ese eslogan? Quiere decirse ciudades que pongan a los niños en el centro del desarrollo urbano, en su planificación, que tengan en cuenta sus intereses y sobre todo que focalice las acciones para reducir esas desigualdades de condiciones, que focalice sus acciones en aquellas zonas, en aquella parte del territorio urbano en donde se ubican los más pobres y los más vulnerables. Ciudades brasileñas que han estado a la vanguardia de este proceso, como Curitiba, como Porto Alegre, algunas ciudades africanas donde las desigualdades son enormes, por ejemplo Nairobi en Kenia, ¿no? En una misma ciudad, en un territorio casi contiguo, puedes encontrar diferenciales de mortalidad infantil de 4 y 5 veces superiores en un sitio que en otro, ¿no? Pero incluso en ciudades como Nueva York o Londres muchas veces se utilizan los indicadores por criterios étnicos, por ejemplo, y ves que las tasas de mortalidad y morbilidad infantil en Harlem son 3 o 4 veces las de los promedios de la ciudad metropolitana. En el mismo Londres, ¿no? Tienes barrios donde la mitad de la población infantil está en la pobreza. Estas desigualdades las tienes prácticamente en todas las ciudades del mundo. En las de los países en desarrollo, evidentemente, con mayor gravedad.
facilitando la información y el empoderamiento de las propias familias pobres y de los niños, en primer lugar, para que por así decirlo, su causa, sus demandas sean explícitas y se conviertan en incidencia política, ¿no? O sea, movilizando, empoderando, informando. Esa combinación un poco triangular de gobiernos nacionales y locales, sociedad civil, incluidas las empresas, y lo más importante de todo, la participación de los propios destinatarios de esas políticas públicas.